Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces, pues nuevamente bienvenidos a todos. Voy a compartir aquí la... Bueno, este es el Excel de el material que vamos a ver el día de hoy. Yo les había enviado un correo, no sé si de pronto lo vieron, el correo pasado, donde les confirmé que efectivamente habían algunos compañeros, Andrés y otros compañeros me habían comentado que lo que estábamos viendo en la clase no estaba asociado pues al cuestionario que estaban o que aparecía pues en Sajuna, ¿cierto? Entonces pues yo me agarré a revisar de forma detallada y efectivamente encontré un error en el momento de hacer la descarga del material. Descargué el que no era, entonces lo que vimos pues la clase anterior no tiene relación con el cuestionario. Entonces, pues bueno, ya pues para solucionar ese impasse lo que hice fue nuevamente descargarlo, ya el que es, el material que es, y ya hoy pues les voy a presentar pues el cuestionario que efectivamente sí se asocia, porque la clase pasada yo les hablaba de unas normas IPC, pero que en el cuestionario obviamente no aparecen ahí esas normas. Entonces, bueno, vamos a ver ahorita sí lo que nos indica el cuestionario sobre el caso después de que nos atañe sobre esta evidencia, en este caso pues la competencia 2919-01060, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, que es un cuestionario de preguntas relacionadas con las características de los componentes electrónicos y su clasificación, ¿ok? Nos vamos a la guía, en la página 11, en la página 11 que arranca pues esta competencia, dice lo siguiente, 3.3. Actividades de aprendizaje de la competencia técnica de ensamblar tarjetas electrónicas según normativa y documentación técnica 2919-01060. Las actividades de aprendizaje para esta competencia permiten fortalecer y afianzar la planificación del ensamble de tarjetas electrónicas de acuerdo con procedimientos de normativa. Actividad de aprendizaje. Generar la documentación requerida para el ensamble de tarjetas electrónicas aplicando la normativa vigente. Entonces, para desarrollar esa actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en los componentes formativos ensamble de tarjetas electrónicas según especificaciones y normativa técnica. Entonces, bueno, y que aquí nos habla ya del material de estudio, que es el ensamble de tarjetas electrónicas, ¿vale? Que es el que hay que descargar como material de apoyo. Y referente a este punto uno, ¿qué nos dice? Entonces, la evidencia de actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, nos dice que hay un cuestionario de preguntas relacionadas con la característica de los componentes electrónicos y su clasificación. Estimado aprendido, basado en su aprendizaje autónomo, consulta el material de apoyo y responde a las preguntas básicas relacionadas con los componentes electrónicos y su clasificación según su estructura, materiales, funcionamiento y tipo de energía. Para acceder a las pruebas, ingrese a la plataforma virtual el cuestionario de esa actividad. Para ejecutarla, usted contará con un tiempo de 40 minutos y una vez iniciada la prueba debe ser finalizada. Es decir, tenemos 10 preguntas que tenemos en la plataforma Sajuna, donde la plataforma nos da 40 minutos. Realmente las preguntas, eh, pues obviamente nos dan una holgura suficiente de tiempo para contestarlas. Pues yo pienso que es un tiempo, eh, digamos, más que significativo, que pueden resolver sin ningún inconveniente. Entonces, antes de entrar a la plataforma Sajuna, lo importante es que le den una miradita a este material de ensamble de tarjetas electrónicas según especificación normativa técnica para que adquieran pues toda esa teoría importante pues para resolver esas preguntas. Y adicional pues basados en esas 10 preguntas yo les preparé un material el día de hoy pues para que lo leamos entre todos, entendamos y si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, porfa me la hacen saber para que entre todos pues podamos resolver esas dudas, yo poderlos guiar pues ante esas preguntas que tienen ahí. Entonces, bueno, acá lo que nos dicen es el lineamiento de la evidencia, pues lo que ya hemos visto, pues un cuestionario en el MS, en la plataforma, es un cuestionario en línea, 40 minutos, y hay que remitirse a la actividad correspondiente, que en este caso, pues, es la 60, 29, 19, 01, 060, la actividad de aprendizaje 1, evidencia 01, ¿vale? Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, me cuentan. Entonces, bueno, vamos a mirar el material que les preparé el día de hoy.
sobre precisamente esta evidencia que nos habla pues de 10 puntos o 10 preguntas importantes que son importantes pues poderlas entender porque obviamente son las bases fundamentales para el tema de la electrónica. Bueno, lo primero nos habla de una clasificación por estructura física. Entonces, eh, en electrónica nosotros tenemos una clasificación de componentes, unos que se llaman, se le da el nombre de discretos y otros que se le da el nombre de integrados. Entonces, cuáles son esos componentes discretos? Pues los componentes discretos son elementos o componentes individuales que realizan una función específica. Cada componente ocupa su propio espacio físico en el circuito y puede ser identificado o reemplazado por separado, ¿ok? Son bloques básicos de construcción de cualquier sistema electrónico. Entonces, ¿cuáles son los componentes discretos? Por ejemplo, una resistencia, un diodo, un transistor, un condensador, ¿vale? Serían los componentes discretos que vienen componentes, por ejemplo, en unitario, es decir, una resistencia, un diodo, un condensador. ¿Cuáles son los componentes integrados? O sea, los componentes integrados son, contienen múltiples elementos electrónicos. ¿Qué componen? Pues los componentes discretos. O sea, es decir, un componente integrado está compuesto por componentes discretos. ¿Ok? Entonces, un componente integrado está compuesto por transistores, por resistencias, por condensadores y son, ¿para qué se utiliza pues esta integración? Porque permite mayor funcionalidad, menor espacio y mejor rendimiento, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son esos componentes integrados? Los amplificadores operacionales, los microcontroladores, las memorias, los procesadores, todos ellos pues son componentes eh, que vienen encapsulados, que vienen varios pines, y internamente pues de esos componentes vienen muchos y muchos componentes. ¿Cuál es la principal ventaja de los componentes integrados? Pues en su funcionalidad, pues que pueden realizar tareas que requieran cientos o miles de componentes discretos. Mire que ahí ya nos hablan de una unificación de los componentes discretos, ocupando una fracción del espacio y consumiendo menos energía. ¿Ok? Hoy en día, pues, ¿dónde encontramos pues, los componentes integrados? Pues obviamente ya los vamos a encontrar casi en toda la electrónica que estamos trabajando en el día a día, por ejemplo, en computadores, en celulares, y los componentes discretos cada vez más, perdón, los integrados, cada vez más están volviéndose mucho más pequeños, pero a la vez mucho más rápidos, ¿ok? Que es la lucha que hoy tienen por poder cada vez tener esa tecnología en los términos de nanotecnología, que son circuitos integrados muy pequeños. En estos momentos estamos hablando de los 5 o 6 nanos de tamaño, un componente, imagínense un componente del tamaño de nano, que es 0 comas a la derecha, ¿sí? Matemáticamente hablando. Y entonces, pues tener esa particularidad de poder elaborar un componente de ese tamaño, obviamente tiene unas dificultades, ¿listo? Muy importantes, y obviamente por eso algunos países, como por ejemplo Estados Unidos, China, están liderando pues este tipo de fabricación, pero muy difícilmente vamos a encontrar otro tipo de país en ese tema de la fabricación de este tipo de componentes por la dificultad. Es decir, hay que tener unas máquinas especiales, en algunos casos se vuelve componentes donde nadie conoce a ciencia cierta cómo es el tipo de fabricación porque realmente son procesos muy secretos que son de difícil divulgación, ¿ok? Y eso obviamente cada país pues lo cuida pues como su mayor secreto. ¿Listo? Entonces mire que esa es la diferencia entre componentes discretos y componentes integrados. Los componentes discretos, como lo que dijimos ahorita, de resistencia, diodos, transistores, condensadores, que ocupan un solo bloque, es decir, un componente discreto. Y ya los componentes integrados, pues son chips, amplificadores, memorias que están compuestos por componentes discretos.
En su defecto también un componente, un circuito integrado también internamente puede tener o almacenar otros circuitos integrados, ¿ok? Pero por lo regular tiene internamente circuitos discretos. Pero entonces la primera diferencia que tenemos ahí para que cuando les salga esa primera pregunta pues sepan abordarla y responderla de manera adecuada. ¿Cuál es el segundo punto? El tema, nos hablan del amplificador operacional. Entonces, primero, qué es un amplificador operacional? Entonces, un amplificador operacional es un circuito integrado, aunque externamente parece un componente simple con pocos pines, internamente contiene una compleja red de componentes electrónicos trabajando en conjunto. Entonces, por lo regular, el promedio pues, de componentes que tiene un circuito integrado, o en este caso un circuito operacional, es miren que aquí nos habla que promedio está entre 20 o 30 transistores que realizan diferentes procesos, en este caso procesos de amplificación, 15 o 20 resistencias, 5 o 10 condensadores para temas de la estabilidad, para el tema de los filtrados, y diodos para temas de las protecciones. Entonces, mire que esta integración permite que un solo chip integrado de apenas 8 milímetros cuadrados realice amplificaciones de hasta 100.000 veces, manteniendo la precisión, manteniendo la estabilidad, ¿listo? Del mismo circuito, sin que ocupe pues un espacio significativo. Es decir, en una sola capsulita de 8 milímetros cuadrados, pues vamos a tener todo ese tipo de componentes haciendo múltiples tareas, ¿listo? Aquí como un dato histórico, de que el primer amplificador operacional que se fabricó en 1952 y tuvo el nombre del K2W. Dice que ese componente era tan grande que básicamente ocupaba todo un gabinete completo, es decir, un armario metálico, literalmente lo abrían, tenía puertas, lo abrían y dentro de ese gabinete metálico ya estaban todos los circuitos integrados, ¿sí? Que estaban trabajando entre sí. En ese tiempo, obviamente, no había pues la tecnología de poder generar o fabricar los componentes mucho más pequeños de lo que se hacía. Entonces simplemente lo que hacían era unir esa cantidad de componentes que estamos hablando para poder generar un circuito amplificador. Y con el tiempo, mire que con el tiempo el circuito integrado empezó a volverse mucho más pequeñito, hasta la actualidad hoy en día que ya hay componentes, circuitos integrados, como lo mencioné, que difícilmente hoy en día se pueden ver. Entonces estamos en el tamaño de los nanos, un tamaño prácticamente casi el tamaño de un átomo, y es decir, mucho más pequeño que el grueso del cabello humano. Entonces prácticamente no se van a ver. Hoy los circuitos integrados están en ese orden de tamaño. ¿Ok? Bueno, entonces eso sería un circuito amplificador. ¿Ok? Circuito amplificador operacional. ¿Cuáles son la clasificación por materiales de construcción? Aquí es importante tener en cuenta que hay dos tipos de clasificaciones por material de construcción. Entonces tenemos unos que son los semiconductores y otros que son los no conductores o los aislantes, ¿ok? Entonces, los semiconductores, que es lo que, por ejemplo, los componentes que estuvimos viendo en las simulaciones que vimos hace un par de semanas, son materiales con una conductividad eléctrica intermedia que puede modificarse de acuerdo pues al dopaje del componente. ¿A qué hace relación del dopaje? Es cuando a ese componente le agregan este tipo de materiales que tenemos aquí en las viñetas. Pues con eso generamos un dopaje en el componente para crear componentes que puedan controlar corriente, ¿ok? Entonces, ¿qué nos dice acá? El 95% de los semiconductores los vamos a encontrar en un material que se llama silicio. ¿Por qué? Porque pues es un material que es muy fácil o mucho más asequible de conseguir que los demás componentes, que los demás materiales. Por ejemplo, el silicio se consigue o es un derivado del sílice que se consigue en la arena. Dice que el 95% pues, de los semiconductores hoy en día se fabrican de silicio. Después ya siguen en orden, por ejemplo, el germanio, que se usa en aplicaciones especiales, el arseniuro de galio para altas frecuencias, el carburo de silicio para altas potencias.
¿Cuáles son las aplicaciones típicas de los semiconductores? ¿O dónde encontramos los semiconductores? Por ejemplo, en los diodos, en los transistores, circuitos integrados, celdas solares, los LEDs. El silicio, en este caso, pues domina por su abundancia la estabilidad térmica y la facilidad del procesamiento industrial. ¿Ok? Entonces, mire que ya ahí tenemos por material el semiconductor. Vamos a ver entonces los no conductores. ¿Cuáles son los no conductores? Pues los materiales, en este caso aislantes, que proporcionan protección, soporte mecánico, aislamiento eléctrico, ¿cierto? Que se utilizan, por ejemplo, para hacer cubiertas plásticas, para hacer cubiertas de chasis. ¿Cuáles son los componentes esenciales para ese tipo, para brindar ese tipo de seguridad y funcionalidad? Pues, por ejemplo, la cerámica son encapsulados de altas temperaturas, los de vidrio, aislantes en capacitores, plásticos encapsulados económicos, ¿no? Por ejemplo, separadores vienen de fabricación de plástico, fibras de vidrio, por ejemplo, placas de circuito impreso, por ejemplo, la placa de circuito impreso que conocemos hoy en día convencionalmente es un componente hecho a base de fibra de vidrio. ¿Ok? ¿Cuáles son las funciones críticas? Entonces, en este caso, prevenir cortocircuitos, proteger contra la humedad, la contaminación, proporcionar soportes estructurales, permitir el manejo seguro de componentes. Hoy en día, por ejemplo, hay una carrera muy fuerte y que está trabajando muy rápido en este tema de los no conductores, porque hoy en día, pues, está ganando mucho terreno el plástico, ¿cierto? En los componentes electrónicos. Entonces hoy en día pues se están llegando ya los componentes electrónicos como por ejemplo computadores, como por ejemplo televisores, celulares y también por ejemplo los vehículos en todo lo que es la cubierta interna, el tablero ya vienen con materiales asociados al plástico que anteriormente pues no venían. Antes un televisor venía con unas carcasas metálicas, computadores, incluso alcanzamos a tener con cubiertas metálicas. Hoy en día todo lo que tenemos prácticamente en electrónica ha venido, ya se viene trabajando en componentes plásticos, en este caso como el ABS. ¿Por qué? Por qué se escoge este componente? Precisamente porque es un material que no es conductor, o sea, es un material aislante eléctrico. Segundo, porque ha venido ganando ciertas ventajas sobre otros componentes, porque, por ejemplo, no se deforma tan fácilmente con el calor, soporta alta presión y además se le agregan otros componentes adicionales para que incluso soporte la radiación solar, es decir, que no se va a deformar ni va a cambiar de color con la exposición directamente de la luz del sol. Entonces, por ejemplo, mire que en este tipo de estos materiales, pues también hay un avance significativo en cada uno de ellos, ¿ok? Entonces, listo, completamente claro, ¿no? Material de construcción, tenemos dos, semiconductores y no conductores, y cada uno de ellos tiene pues diferentes tipos de fabricación, pero cumple pues con el principio que son semiconductores y no conductores. Vamos a ver la clasificación, en este caso funcional. Entonces, en este caso la clasificación funcional hace referencia a los activos y los pasivos. Entonces, cuáles son los componentes activos? De los componentes activos son aquellos que pueden controlar o amplificar o generar señales eléctricas que requieren una fuente de energía. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las características principales? Por ejemplo, controlan el flujo de corriente, amplifican señales débiles, generan oscilaciones o pulsos, requieren alimentación externa. ¿Cuál es el tipo de componentes? Por ejemplo, un transistor puede recibir una señal y él la puede amplificar. ¿Listo? Entonces, un claro ejemplo de un componente activo es un transistor, pero también un circuito integrado. Un circuito integrado eh, me puede recibir una señal y también me la puede amplificar. ¿Listo? Sencillamente me la puede variar. Me puede cambiar una señal lineal, me la puede volver una señal cuadrada. ¿Listo? Entonces, mire que me puede en este caso amplificar también o variar la señal. Es decir, me puede generar señales eléctricas. No solamente que me la amplifique, sino que me puede generar
señales eléctricas. Entonces, dentro de esos ejemplos está el transistor y está los circuitos integrados, ¿ok? ¿Cuáles son los componentes pasivos? Pues son aquellos que solamente almacenan corriente, pero disipan o liberan, pero no me pueden transformar o generar señales eléctricas. ¿Listo? Entonces, no tienen esa particularidad de generar señales eléctricas. Entonces, por ejemplo, lo que vimos a través de los circuitos que vimos con las diferentes ecuaciones matemáticas, ley de Ohm, nos dimos cuenta que, por ejemplo, una resistencia, ella puede tener una caída de tensión, ¿sí? Porque recibe una señal, pero ella no puede generar variaciones eléctricas sobre esas señales que almacenan, ¿sí? Entonces, mire que en este caso puede almacenarlas, las disipa y luego la libera cuando ya no está el circuito conectado. Pero no se comporta como un circuito activo, es decir, no me amplifica señales ni tampoco me genera señales eléctricas diferentes. Entonces, en ese caso, una resistencia pues es un componente pasivo, ¿listo? ¿Qué otros componentes pasivos tenemos? Por ejemplo, tenemos un condensador, también es un componente que no me, que no me amplifica, perdón, que no es un componente activo porque no me amplifica ni me cambia señales eléctricas. O, por ejemplo, una bobina, ¿listo? Entonces, aquí hay unos ejemplos claros de las funciones principales o características principales de los componentes pasivos. Almacenan energía temporalmente, disipan energía como calor, filtran frecuencias específicas, limitan corrientes o voltajes. Ejemplos prácticos, pues una resistencia, lo que ya hemos dicho, limita la corriente que pasa por un LED. Un condensador filtra ruidos en fuentes de alimentación. Y una bobina, pues almacena energía magnética en transformadores. Entonces, mire que aquí hay tres claros ejemplos de qué serían pasivos. Entonces, una resistencia, un condensador y una bobina. Ellos tres, ninguno de ellos me va a generar amplificaciones de señales y ninguno de ellos tres me va a variar señales, me va a variar ninguna señal, ¿ok? Ellos lo único que hacen es almacenar y después entregan nuevamente la señal, ¿listo? Entonces, esos tres componentes, resistencias, condensadores y bobinas, está dentro de la clasificación de componentes pasivos y componentes activos para los que de pronto se conectaron ahorita son transistores o circuitos integrados, que son los que me pueden generar amplificaciones de señales o me pueden hacer variaciones de señales. ¿Listo? Me pueden cambiar una señal lineal a un diente de sierra, me pueden cambiar una señal lineal a una señal cuadrada. ¿Listo? Me pueden entregar cualquier tipo de señal. Entonces son los dos tipos de clasificaciones funcionales, activos y componentes pasivos, ¿vale? vamos a hacer aquí un análisis del condensador, del por qué el condensador es un componente pasivo, ¿listo? Entonces, ¿por qué es pasivo el condensador? Entonces, el condensador es clasificado como un componente pasivo porque su función principal es almacenar energía en forma de un campo eléctrico, sin la capacidad de amplificar o generar señales. De pronto aquí cuando nos preguntan del condensador, algunas personas tienden a equivocarse, aquí ingresa unas personas de pronto tienden a equivocarse porque en los sistemas de rectificación de señal, más que todo en las fuentes de voltaje, cuando llega la señal del puente de diodos y entra al condensador, el condensador lo que hace es filtrar esa señal, es decir, que la señal viene muy, muy rizada y lo que él hace es completamente alivianarla, ¿cierto? O sea, alinearla. Entonces, por eso dicen, venga, el condensador es activo, porque él me cambia la señal. Resulta que aquí lo que explica, el condensador no me cambia, en este caso no me cambia la señal, sino que lo que él hace es almacenarme la energía, la almacena y después la entrega. ¿Listo? Es decir, que él se comporta, por ejemplo, que como si mecánicamente estuviéramos viendo un tanque al de almacenamiento de agua. Entonces, llega el agua completamente fuerte, ¿listo? Llega, se almacena en el tanque y a la salida pues, del tanque
pues ya va entregando la señal que sale o el flujo que sale por el tanque va a ser una señal o un flujo pues de agua mucho más tranquilo, no tan revisada pues como llega. Entonces, así mismo se comporta electrónicamente el condensador. Pero fíjense que él no me está haciendo ninguna, primero que todo, no me está amplificando señales, ¿cierto? Ni tampoco me está generando señales. Simplemente lo que hace es la recibe, la almacena y luego nuevamente la entrega, ¿ok? Entonces, por eso el condensador pues está dentro de la familia de los componentes pasivos, ¿ok? Aquí hablamos del almacenamiento de energía. Entonces, un condensador almacena energía eléctrica cuando se le aplica un voltaje entre sus placas. Esta energía queda atrapada en el campo eléctrico, generando que entre las dos placas conductoras separadas un material dieléctrico, ¿ok? Cuando la libera, entonces cuando el circuito externo le requiere, es cuando el condensador se llena, ¿sí? Entonces ahí la puede entregar, pero también cuando en este caso, como lo dice acá, cuando el circuito lo requiere, cuando vamos a filtrar la señal, entonces ya el condensador me entrega esa señal que estaba previamente almacenada, ¿listo? Pero nunca me puede entregar más energía de la que previamente recibió. Es decir, no me puede entregar más energía adicional. Esta es la característica definitoria de que es un componente pasivo. Y el tema de la amplificación, a diferencia de un componente activo, pues un condensador nunca amplifica señal. Puede filtrarla, retrasarla, modificarla, pero la energía que sale pues nunca va a superar la energía que recibe. ¿Ok? Entonces, esos es como los tres puntos importantes de que explicamos del por qué un componente como el condensador es pasivo y no es activo, que pues como les cuento, pues es un tema de, de mucha discusión en estos puntos, porque como les digo, pues hay mucha gente que indica que el condensador no es pasivo, sino activo. Aplicaciones comunes del condensador, entonces filtrado de ruido en fuentes de alimentación, acoplamiento de señales en AC, temporizadores, filtros, frecuencias, correcciones del factor de potencia en motores, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, vamos a tener una cantidad de funciones para los diferentes tipos de condensadores que existen en el mercado. ¿Ok? Bueno, vamos a ver aquí. Diodo Zener. Entonces, ¿qué es un diodo Zener? Entonces, pues un diodo Zener es clasificado, este diodo Zener sí, efectivamente es un condensador, es un elemento activo, ¿ok? Entonces, ¿por qué es clasificado un diodo Zener? Porque tiene su capacidad única de regular y mantener voltajes constantes de manera controlada, ¿ok? Mire que a diferencia del condensador, él solamente me entrega lo que él recibe, ¿cierto? Pero mire que un diodo Zener, él me entrega un voltaje diferente al que recibe. Y por eso lo utilizan como un componente regulador, ¿ok? Entonces, si yo energizo, por ejemplo, un diodo Zener con más de 15 voltios, pero el diodo Zener es de 5 voltios, él no me va a entregar los 15 voltios, él solamente me entrega 5 voltios, ¿ok? Entonces, precisamente por ese tipo de comportamiento, se define pues al diodo Zener por un componente activo. Polarización directa. Entonces, el diodo Zener se comporta como un diodo común, ¿listo? Permitiendo el paso de corriente con una caída de voltaje aproximadamente de 0,7 voltios. Esta es una función pasiva básica, ¿ok? ¿Y qué pasa cuando se polariza de forma inversa? Entonces, el diodo Zener alcanza, alcanza el voltaje, en este caso, pues de 3,3, 5,1, 12, el voltaje pues que él esté fabricado. Y entonces él comienza a conducir manteniendo ese voltaje constante, independiente de la variación de la corriente. ¿Ok? La regulación activa, entonces actividad en esta capacidad de mantener un voltaje constante bajo condiciones variables, una función del control activo del Zener y decide cuánta corriente permite para mantener su voltaje de referencia estable. ¿Ok? Aplicaciones comunes de un diodo Zener, entonces regulaciones de voltaje en fuentes de alimentación, protección contra sobrevoltajes,
referencias de voltaje en circuitos de medición, limitadores o amplificadores. Eh, y aquí, pues, una nota que dice que un diodo Zener de 5.1 voltios mantendrá exactamente los 5.1 en sus terminales funcionando como una fuente de voltaje controlado. ¿Ok? Para todos es claro el funcionamiento del diodo Zener. ¿Alguien tiene de pronto alguna duda, alguna inquietud? Sí, ese es raro, profe. Ok, entonces hacemos una pausa y les muestro la simulación con el diodo Zener, ¿vale? Para que nos quede claro este tipo de funcionamiento. ¿Listo? Por acá busco una Listo, simulación. instructor. Sí, Señor, profe. ¿cómo no escuché por ahí? Ah, decía que listo. Ah, bueno, listo. Vale, perfecto. Regalen un segundito, busco por acá la simulación, que tiene que estar por acá. Listo, aquí ya la tengo. Ya, ahí están viendo mi pantalla, ¿ya acertó? Sí, Listo, bueno, entonces este que está acá, bueno, voy a contarles pues los componentes que tenemos aquí en este simulador. Pues primero, este es una fuente de voltaje, 12 voltios, pues puede ser una pila, una batería o sencillamente una fuente de voltaje. Aquí tenemos un motor, aquí tenemos un diodo, en este caso es un diodo rectificador. Y esta es la referencia 1L4004, pues que es una referencia comercial, ¿listo? Y este es un voltímetro, ¿ok? Tenemos ahí, hasta ahí todo claro, ¿cierto? Todo claro. Este diodo rectificador, ¿todos lo conocen? ¿O alguno de pronto no lo conoce físicamente? Si de pronto nadie lo conoce, alguno no lo conoce, porfa, inmediatamente levante la mano, me cuenta ¿vale? ¿Todos lo conocen un diodo rectificador? ¿O alguno no? yo sí. ¿Y los demás todos lo conocen? ¿Todos? Sí, señor. Sí, Todos, para todos es claro, ¿cierto? Si alguno no lo conoce, no importa, me dice y aquí para que tengo un hito. Venga, les muestro aquí rápidamente. ¿Listo? Aquí. De pronto, de pronto alguno no lo conozca y de pronto no nos dice. Bueno, aquí, bueno, vamos a ver. Voy a proyectar acá con el celular. Listo. listo. Listo, mire. Aquí estoy viendo en la pantalla, ¿lo están viendo? Este es un diodo, mire que le estoy mostrando acá. Este es un diodo rectificador, ¿ok? Para los que de pronto no lo habían visto. Es un diodo rectificador y este es uno más pequeñito. ¿Sí? El rectificador, mire. Entonces, mire que tenemos. Tenemos la familia 1N 4004. Mire que es una familia de diodos que me soportan hasta 1 amperio. ¿Listo?
Y tengo la familia siguiente, mire que es la 4001, 4002, 4003, 4004. Es una familia que me soporta primero un amperio corriente, y si yo los coloco en inverso, el 4001 me puede soportar hasta 50 voltios en inverso, y ahí sucesivamente, 5002 un poco más, el 4003 un poco más, 4004 eh, 200, 300 voltios, es decir, el voltaje de ruptura, el voltaje inverso, si yo es decir, si yo los conecto de forma invertida, ¿ok? Y este que está acá es el 5004. Entonces, este diodo, a diferencia de este ya me va a soportar 3 amperios. ¿Ok? Y mire, este me soporta 1 amperio, este me soporta 3. Entonces, mire que son diodos mucho más grandes. Entonces, de esta familia también viene 5001, 5002, 5003, 5004. Esta pues también invertido me soporta hasta 300 voltios invertidos, voltaje inverso. Es decir, no me va a dejar pasar, pero hasta cierto punto. Lo que eso es lo que quiere decir eso. Es decir, si yo lo invierto y le pongo más de 200, 300 voltios, pues ya deja pasar el proceso de ruptura. ¿Ok? Entonces, esos son diodos. Y la línea gris, que no sé si lo alcanzan a ver acá, es la línea este sería el ánodo y este sería el cátodo. O sea, hay una linecita gris. ¿Esta? La forma de polarizar el diodo. Entonces, bueno, vamos a ver, esto ya, vamos a ver entonces la simulación que les voy a presentar acá. Ya viendo pues el diodo. Creo que alguien está acá por entrar. Ah. Bueno, entonces, estos son los diodos, ¿listo? Entonces, mire, este es un 1N4004. Entonces, ¿qué pasa con el diodo? Cuando yo lo polarizo de forma directa, es decir, este es el ánodo, este es el cátodo, esta es la línea del esquemático, que si yo lo veo físicamente, esta es la línea gris, el del encapsulado del diodo, ¿ok? Mire que cuando yo lo polarizo de forma directa, el diodo me deja pasar, entonces se comporta como un circuito cerrado, me mueve el motor, ¿listo? Aquí hay 11 voltios. ¿Qué quiere decir eso? De que en el diodo se queda una parte de voltaje, es decir, el diodo se queda casi 1 voltio, ¿cierto? Al motor le llegan 11. ¿Qué pasa cuando yo polarizo el diodo de forma inversa? Mire que aquí está invertido. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasaría si se polariza de forma inversa el diodo? No ¿Cómo está deja. aquí? No deja pasar, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, mira, Sí, Deja pasar. como manera de recordar, mire, esta es una eh, polarización inversa. Entonces, ya vimos la polarización directa y esta es la polarización inversa. No deja pasar. O sea, es un circuito abierto. Y esta es la que yo hago referencia, que cada uno de los diodos, dependiendo del último número de la configuración de la referencia, este último número, 4001, 4002, 4003, 4004, a medida que aumenta este número, él va a tener un voltaje mayor de esta señal inversa. Es decir, que él puede soportar voltajes inversos. Pero obviamente va a llegar un momento que deja pasar, ¿listo? Pero son señales, voltajes muy altos. El 4001, 50 voltios. Soporta hasta 50 voltios. Yo por error le pongo 60 voltios, pum, él deja pasar. Se puede prender el motor y pues se puede dañar los componentes. Pero si yo le pongo un 4004, pues entonces va a soportar 300, 400 amperios, mucho voltaje mayor en inverso, ¿ok? Entonces, bueno, hice énfasis a este inverso porque ¿qué pasa acá con el diodo Zener? Entonces, miren, primero que todo, miren que este es el símbolo del diodo Zener, ¿ok? Mire que el diodo rectificador es una línea. Mire que es una línea, ¿listo? Es una línea. Y el diodo Zener es una línea sí, con un ángulo de 90, ¿cierto? Ese sería el diodo Zener. Entonces, este es un circuito regulador, pero miren qué pasa acá. El diodo Zener está montado inverso. No está polarizado de forma directa, es decir,
Yo no tengo el ánodo acá y el cátodo acá, sino que mire que lo tengo al revés, ¿sí? Está el ánodo hacia tierra y el cátodo hacia acá, está esta línea positiva, ¿ok? Entonces, miremos qué pasa con la señal cuando yo eh, voy a, voy a, voy a, voy a energizarlo. Entonces, primero, voy a colocarle 9 voltios al circuito. Entonces, miren qué pasa ahí con el circuito, 9 voltios. Es decir, hay una caída de tensión muy pequeñita, pero básicamente me está entregando los 9 voltios, ¿ok? Pues, qué está pasando con el circuito? Pues, por ejemplo, aquí hay una señal de 9 voltios que llega, ¿listo? Llega acá y esta señal de 9 voltios, mire que se abre también por aquí, pasa, eh, energiza la base del transistor y el transistor se cierra, o sea que tengo positivo, tengo esta línea negativa, o sea que tengo básicamente los 9 voltios, ¿listo? Una caída de tensión chiquita, sí, porque hay unos componentes acá y en cada uno de ellos se queda parte de una caída de tensión, ¿ok? Vamos a subirle a 10 voltios, 10 voltios, vemos qué pasa. Entonces, sigue, mire que vuelve y tengo los 10 voltios ahí, ¿cierto? 9,46, pero básicamente los 10 voltios los tengo ahí, ¿listo? Vamos a ver qué pasa con 11 voltios. 11 voltios. 10,5, ¿listo? Mire que sigo teniendo la señal de salida, ¿sí? Vamos a ver qué pasa con 12. 11,5, miren, sigo teniendo ahí esa señal. Es decir, casi la misma señal de entrada. 13 voltios. Estoy subiéndole un voltaje en cada medición. 12,4, ¿sí? 14, generar 13,5, vamos a ver. 12,5. Ah, mire que pasó algo raro, ¿cierto? Mire que teníamos con 13 y nos dio 12,5. Vamos a ver. 13 y nos dio 12,5, que es decir, casi los 13 voltios. Pero cuando subí a 14, ¿por qué no me dio los 13,5? O 13,6, 13, sí, sigue los 12,5. ¿Qué pasa si subo a 15? 12,5 y 16. ¿Qué creen ustedes con 16? 12,5. ¿Listo? Entonces miren que está sucediendo algo particular aquí. Primero que todo, miremos este diodo Zener. Este diodo Zener está configurado, su voltaje de ruptura es de 13 voltios. Mire que aquí está, 13 voltios. Entonces, primero que todo, yo puedo conseguir los diodos Zener al voltaje de ruptura. Es decir, hay de 3 voltios, 5 voltios, lo que nos decía ahí en la presentación. 3 voltios, 5 voltios, 8 voltios, 9 voltios, 12 voltios, lo que yo quiera conseguir en diodo Zener. Segundo, ¿qué pasa con el funcionamiento del diodo? Cuando yo compro un diodo Zener a 13 voltios, lo que estoy comprando es que la señal de ruptura en inverso se da a ese valor, ¿ok? O sea que cuando yo le coloco 13 voltios o supero los 13 voltios, el diodo Zener lo que está haciendo con este voltaje es mandarlo a tierra, ¿listo? Lo manda a tierra. Entonces, ¿pero qué manda a tierra? El voltaje excedente, ¿listo? Entonces, si por acá, si por acá pasan 3, 4, 5, 6 voltios adicionales, él los manda a tierra. Por aquí solamente va a dejar pasar el voltaje al cual el diodo se polariza.
este caso 13 voltios. O sea que aquí solamente me va a salir los 12,5, 13 voltios, ¿sí? Que está configurado el diodo Zener. Y a partir de ahí, todos los voltajes adicionales, él los manda a tierra. ¿Listo? Entonces, ¿para qué me sirve el diodo Zener? Me sirve de regulador de tensión, para que el circuito que yo vaya a alimentar acá, que no se me vaya a dañar. Es, por ejemplo, casos típicos para cargar baterías. ¿Listo? Es, por ejemplo, yo tengo un alternador, un generador de señales, y con ese generador voy a cargar la batería. Pero si ese generador me entrega 16, 18 voltios y yo le meto una batería de 12, 18 voltios, pues la puedo dañar, ¿cierto? Es para eso, yo le pongo este circuito, mire, este circuito básico, ustedes lo ven, la resistencia en condensador, transistor y un diodo Zener, y el diodo Zener al voltaje que yo quiero regular, ¿sí? Yo quiero regular un voltaje menor, pues obviamente él me va a regular a menor voltio. Es decir, yo me voy a comprar un diodo Zener no de 13, sino de 9. Pues entonces me consigo el de 9, lo pongo ahí, pero tengo que ponerlo inverso, no lo pongo poner directo, sino inverso. Y entonces, ¿qué voltaje me regula? Pues me salen los 9, no me deja pasar más voltaje. Y ahí, ¿listo? Vale, entonces mire que el principio de funcionamiento del diodo CNV es al contrario de un diodo rectificador. Él precisamente en polarización directa, él se comporta como un diodo convencional, pero en polarización inversa permite el paso de ruptura a un voltaje menor, mientras que un diodo rectificador, voltaje de ruptura está a 50, 100, lo que vimos, 50, 100, 200, 300, 1000 voltios. Un diodo Zener tiene su voltaje de ruptura mucho más bajo. Entonces, aprovecho ese principio de funcionamiento para tener sistemas regulados o sistemas controlados. ¿Ok? ¿Claro para todos, muchachos? ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Como vimos el funcionamiento del Zener, ¿vale? Sí, profe. Listo, bueno, entonces sigamos acá. Entonces, mire que eso es lo que nos decía aquí, en lo que nos decía aquí la presentación sobre el diodo Zener. Entonces, primero, el diodo Zener es un activo, no es un pasivo. Ah, pero ¿por qué? Pues porque él puede controlar lo que vimos ahorita, me puede controlar el voltaje, es decir, él me puede manipular el voltaje por el principio de funcionamiento de él, porque no puede ser una resistencia ni que pueda ser un condensador. ¿Listo? Entonces el diodo Zener en polarización inversa, miren lo que dice ahí, polarización inversa, eh, puede generar 3,3, 5,1, 2, o sea, dependiendo del tipo de fabricación que yo quiera utilizar. El diodo comienza a conducir manteniendo el voltaje constante e independiente de las variaciones de corriente. Entonces ya vimos que compramos un diodo Zener de 13 voltios y cuando le pusimos 8 voltios, pues siguió saliendo los 8, los 9, los 9, los 10, los 11, los 12, los 13, 13, pero cuando le pusimos 14, 13, 15, 13, y le podemos seguir metiendo más voltaje y él va a seguir ahí manteniendo esa señal al cual él fue es su voltaje de especificación. ¿Ok? Entonces, el Zener, lo que dice aquí en color verde, el Zener de 5,1 mantendrá exactamente 5,1 los terminales funcionando como una fuente controlada. Es decir, no me va a permitir un paso de mayor voltaje. Y por eso es un componente activo. ¿Ok? No se les vaya a olvidar, es un componente activo. ¿Listo? Le damos acá. Clasificación por tipo de energía. También es que también en electrónica podemos ver la clasificación de componentes por tipos de energía. ¿Listo? Entonces, según el tipo de energía que manejan o el fenómeno físico que generan para su funcionamiento. Entonces, por ejemplo, electromagnéticos. Cuáles son los componentes en electrónica que son los electromagnéticos? Por ejemplo, son componentes que a través de una señal de voltaje me entregan un voltaje, ¿listo? O sencillamente pueden hacer conmutaciones, como por ejemplo los relés. Entonces, yo energizo un relé y él me
puede hacer la variación de un lugar a otro. Es decir, cierra o abre el circuito por una variación. ¿Ok? Bobinas, transformadores, motores, lo que vimos ahorita el motor, energiza el motor y empieza a girar. Para todos es claro el funcionamiento, por ejemplo, de este componente, de este relé. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguno tiene dudas? Todos tenemos claridad de cómo funciona un relé. ¿Alguno tiene dudas o todos estamos claros? No, profe, yo no ¿Explico, me acuerdo. señor? ¿Señor? Ese no lo recuerdo, profe. El relé, listo. Bueno, entonces vamos a verlo físicamente y después vemos la simulación. Entonces, un relé, miren, vamos aquí a proyectar. eh, Partir pantalla, pide empezar. Entonces, miren, este es un relé, miren, y en la parte de abajo tiene pines. Por lo regular podemos encontrar de 4 pines o de 5 pines. De 4 pines es que tenemos una sola salida y de 5 pines que vamos a tener 2 salidas. Ahorita vamos a ver en la simulación qué pasa con el de una salida o el de 2 salidas. ¿Ok? Entonces, él internamente, ¿qué es? Pues es una bobina que cuando se energiza con positivo o negativo, lo que va a generar internamente es un campo magnético. Y entonces, ¿qué va a hacer con ese campo magnético? Me va a traer una platinita interna. ¿La va a traer o la devolver? Atrae o devuelve. Y entonces, eso me va a servir para hacer un interruptor. O sea, un interruptor a través de un componente eléctrico, componente magnético. ¿Ok? Entonces, ese es el funcionamiento pues, de un relé. ¿Ok? Sergio, ¿levantaste la mano? Instructor, qué pena. ¿Está compartiendo pantalla o simplemente está explicando? Sí, ahí estoy compartiendo con el celular. No sé si lo No, no, estás no viendo. aparece. Sí, sí, yo lo veo. ¿Sí? No, pues mira que yo estoy viendo acá en el computador y se ve la pantalla. ¿A todos ven ahí la pantalla? Sí, señor. Sí, señor. Sí. Ah, bueno, de pronto, ¿será que a Sergio se le molató la pantallita? Porque sí, yo estoy viendo acá en el computador lo que estoy viendo en el celular. ¿Alguien levantó la mano? Gustavo. Sí, señor. ¿Cuáles son los dos pines de la bobina? Bueno, nosotros tenemos por lo regular vamos a tener eh, los pines de la bobina van a ser, o sea, donde tenemos estos tres, donde vamos a tener esos tres, en los extremos, pero donde están los tres, donde están estos dos no, sino donde estamos estos tres pegaditos, vamos a tener en los extremos la bobina, ¿ok? Vamos a tener la bobina. Y en los otros vamos a tener el circuito abierto, ¿ok? Vamos a tener el circuito abierto. ¿Cómo reconocer el circuito? Bueno, ahí alguien compartió, mire, alguien compartió el del relé. Entonces, eh, uno por lo regular con el multímetro le puede dar un chequeo, ¿listo? Puede revisar un relé electrónico. Creo que ese relé que está compartiendo es un relé de pronto automotriz. Busquemos por acá un relé electrónico. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir, ¿vale? Voy a compartir acá en pantalla. Howard, dale. Buenas noches, profe. Buenas noches. Profe, práctica, los relés de estado sólido, ¿qué categoría entran? O esos ya son circuitos más complejos. Pues, los relés de estado sólido son relés que tienen un tipo de respuesta mucho más rápida. Bueno, y de alguna manera, quizás más que todo por el tipo de respuesta, varía entre el uno y el otro, pero el funcionamiento como tal es el mismo, ¿sí? Es decir, él internamente es un interruptor, un on-off, ¿ok? Entonces, por ejemplo, miremos acá un relé
un relé de Arduino, miremos acá. Es imagen, cómo viene conectado un relé. Este ya viene con un circuito integrado. Yo lo tengo también por ahí. Ah, miren, aquí está. Entonces, mire aquí. Entonces, mire que acá nos dice lo siguiente. En este circuito, entonces. Este es de 4 pines y este es de 5. Miren, la parte, vienen tres pines y aquí vienen 2. ¿Ok? Entonces, estos 2 pines, se hace referencia al uno y el 2 que es la bobina. Miren, es la bobina cuando se energiza, lo que va a hacer es abrir o cerrar esta platinita. La manda para acá o la manda para allá. ¿Ok? La manda para aquí o la manda para allá. Eso es básicamente, pues, lo que hace el relé. Vamos a ver el funcionamiento en el simulador y vamos a, ahorita pues les traigo el multímetro para que identifiquemos los pines aquí, ¿vale? Entonces, voy a hacer la simulación, ¿ok? Pues aquí lo tenemos, bueno, aquí paremos esta simulación. Ah, ya está viendo pantalla, ¿cierto? Ahora por aquí en un ladito. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a coger una fuente. Entonces, de source, ahí está. Vamos a ponerle 12 voltios. ¿Listo? Y busquemos el relé. Entonces, aquí está el relay. ¿Listo? Entonces, mire que el relay, este es un relay, pues, mire que se compone de una bobina y internamente dos interruptores. ¿Listo? Ya cuando, digamos, hablamos de relés de estado sólido, pues ya internamente van a tener más componentes electrónicos. ¿Listo? Ya no es solamente la bobina y una platinita, sino que ya vienen otros componentes electrónicos, como triadas o, bueno, infinidad de componentes que hacen que la respuesta sea mucho más rápida, pero finalmente, pues el principio de funcionamiento como tal es el mismo. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos acá. Este es el negativo de la bobina, de la fuente. Entonces vamos a ponerle negativo aquí a la bobina. Esta es la bobina. ¿Listo? Ahora, el positivo, si yo lo reviso directamente el positivo, entonces lo que va a generar es que se active directamente, pero yo no voy a ver el cambio, pero yo quiero ver el cambio, a ver qué pasa. Entonces, aquí está. ¿Listo? Bueno, aquí está. Entonces, este internamente va a generarme un movimiento. Entonces, miremos a ver qué pasa acá. Tengo acá, mire. ¿Sí alcanzan a ver el movimiento que hace la platina? Acerquémonos un Sí, poquito, señor. mire. Cada vez que yo muevo, la platina se mueve. Mire, la platina se mueve de un lado para el otro, de un lado para el otro. O sea que yo en estado abierto, yo voy a tener 2 líneas que están normalmente cerradas y 2 líneas normalmente abiertas. ¿Ok? O sea que en el momento que yo energizo, esta se vuelve cerrado. Pero cuando desenergizo, esta se vuelve abierta, esta se vuelve cerrada. Pero miren que voy a tener una en común, que es esta. Entonces, como yo sé que esta siempre esta es como que la que va a redirigir o va para allá o va para acá, entonces yo voy a aprovechar ese funcionamiento de esto. Entonces, voy a conectarle a ese pin, entonces un positivo. Parémoslo acá. Puede ser de otra fuente, yo quiero alimentar otra fuente, o de la misma fuente. Entonces, cojo esta fuente, los 12 voltios, ¿cierto?
y los pongo acá. Miren, entonces lo que estoy haciendo es, le metí 12 voltios ahí. ¿Listo? Ahora, ¿qué hago acá? ¿Qué voy a hacer acá? Busquemos un bombillo. Entonces el bombillo, podemos conocerlo como bull, un lámpara. Mira, aquí lo tengo. Voy a poner una lamparita y acá le pongo otra lamparita. ¿Ok? Y entonces, este que es el negativo, acuérdense que esta es la línea negativa, entonces voy a meterla acá y a este también lo voy a meter acá. ¿Ok? Entonces, mira que lo que estoy haciendo es, al bombillo le metí negativo y los positivos le voy a sacar. Uno sale para acá y el otro sale para acá. ¿Listo? Eso es lo que dice ya ahí. Les voy a energizar el relé. Ahí ya lo energicé. Miren lo que pasa con este bombillo. Prendió. ¿Sí lo ven? De que prendió de una. ¿Por qué? Porque el relé está normalmente cerrado en una parte, que es este. Así yo no lo energice, este punto y este punto están cerrados. O sea que este prendió. ¿Listo? Ahora, voy a energizar el diodo. Voy a hundir el botón. Prendió el otro. ¿Sí lo ven? ¿Por qué? Porque internamente la platina se cambió. La suelto y bueno. Entonces miren que me sirve como, puedo hacer variaciones. Miren, prendo uno y prendo el otro con el switch. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando yo energizo esta bobina, internamente en esta bobina se genera un campo magnético. ¿Listo? Ese campo magnético retrae esta platina, este interruptor, lo atrae. Cuando yo desenergizo, entonces por lo regular esta platinita lo que tiene es un resorte que la devuelve nuevamente a su punto original. Allá, pum, la devuelve. El resorte hace que pum, se devuelva otra vez. Y cuando energizo, pues la envío para el otro lado. ¿Ok? Entonces, también tengo de 4 pines, ¿sí? Queremos a ver si hay relé de 4 pines aquí y a ver cuál es el funcionamiento, pues, relay. Tengo este, bueno, aquí ya tengo uno de más pines. Mire, este es no, este es el mismo. Creo que no hay. Vamos a ver si este funciona. Quitemos este. Pero se nos va todo. Quitemos este. Quitemos este pines. Voy a poner el de, el de, el de 4 pines. ¿Listo? Entonces, este, listo. Mire, ahí prendió, pero como solamente tengo una salida, pues no prende el otro, ¿cierto? Ahí prendió, se apaga. ¿Listo? Pues lo único es que de pronto esta simulación no se mueve la platinita, pero sí generan el movimiento. Entonces, el de 4 pines, el de 4 paticas solamente me va a permitir una sola salida. Esto ya, o sea, es decir, esta me sobraría. Solamente me serviría para un bombillito. Ya si yo quiero el de 5 pines, mire que ya tengo 2 salidas adicionales. ¿Ok? Vale, es básicamente como la diferencia el de 4 pines con el de 5 pines, que es que tengo como otro adicional. ¿Vale? ¿Listo? ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas? ¿Todo claro? Todo claro, ¿Dudas, profe.
Listo. Entonces, venga, permítame en un segundito. Voy a traer el multímetro para que hagamos la medición y reconozcamos los pines de acá, ¿vale? Listo. Bueno, ya estoy acá. Voy a entonces a compartir pantalla. Listo, ahí ya estoy compartiendo pantalla, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a conectar el multímetro. Como vamos a medir continuidad y como vamos a medir una bobina, ¿listo? Entonces, lo vamos a utilizar en esta escala, en la escala de diodos, ¿vale? Para que miremos a ver qué pasa con el comportamiento de es negativo y el con a negativo, el positivo y donde va el con a negativo. ¿Ok? Listo, entonces, bueno, primero, pues prendemos el multímetro, unimos las pines, listo. Entonces, ahí lo que nos está diciendo, al unir los pines, es que los cables están buenos, ¿no? Porque mire que nos está pitando. Ya alcanzan a escuchar el pito, ¿cierto? ¿Sí escuchan el pito? Iván, Iván, ¿levantaste la mano? Ingeniero, qué pena se me presionó la pantalla. Ah, bueno, hágale, tranquilo. Entonces, bueno. Y ahí, mire, ese uno que está ahí, ¿qué significa en el multímetro? Ese uno ¿qué significa ahí, que sale ahí? ¿Saben? ¿De ese uno qué significa ese uno? No, profe, ni idea. Bueno, ese uno que sale ahí, bueno, mire que realmente no es un número porque no está a la derecha, está a la izquierda. Entonces lo que nos está diciendo es que hay un circuito abierto. ¿Por qué? Porque pues no tengo nada unido ahí. Ahí hay circuito abierto. Cuando uno los pines, es lo que nos está diciendo es que hay circuito cerrado. ¿Listo? Ahí lo que dice, pues, ya le coloqué los caimanes al. Entonces, bueno, vamos a mirar acá. Entonces, voy a medir este con este. No pasó nada, ¿no? Mire que ahí está abierto, ¿no? Circuito abierto. Con el otro, mire, hay un valor ahí que está dando. Vamos a ver acá. ¿Listo? Ahora miremos acá, que hay circuito abierto. Con este no me da ninguno, entonces miremos acá.
Aquí me está dando un valor. Miren, ¿sí lo ven? Sí. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? ¿Qué quiere decir eso? Mire, que lo escucho como muy callados. Cuéntenme, a ver. Ese no es ¿Cómo? normalmente cerrado. Señor, El normalmente cerrado. es el normalmente cerrado. ¿Sí, señor? Claro, miren. En la mitad de este con este. Es el normalmente cerrado. Si nos vamos a la simulación del Proteus, es la parte, la parte central con la salida. ¿Ok? Y, y esta sería la parte del otro switch, que es la normalmente abierta. Digamos, yo porque lo he medido, ya sé que este es el normalmente abierto y este es el normalmente cerrado. ¿Ok? O sea que este sería el centro por donde yo alimento para que me salga la salida para acá. Es decir, aquí le pongo el positivo, lo pongo los dos bombillos y estos los pongo a tierra. ¿Ok? O la salida, le saco los dos bombillitos y para ponerlos a tierra así como hacemos la simulación. Y entonces esto de acá sería la bobina, el bobinado. Sería este y este sería el bobinado. Mire que me da una señal indicándome que esta es la señal. Entonces vamos a mirar en ohms cuánto nos da eso. ¿Cierto? Miren. Entonces nos da 400 ohmios. 400 ohmios nos da la bobina. ¿Listo? Porque ya lo paso a 20.000 y ya se va a hacer, ya se va a una escala muy alta. Y lo de acá dice que es una escala, no está dentro de la escala medible. Yo lo paso para acá. Miren. Pues estas dos es la bobina, 420 ohmios. ¿Ok? Pero bueno, entonces, resumiendo, donde están los tres pines, los dos del extremo es la bobina. Este pin del centro es el switch, pero el switch central. Y estos dos son las salidas. Este es el cerrado primero, es decir, cuando yo energizo, yo, yo conecto, pero sin energizar el botón, me va a prender con este punto. Y cuando le hundo el botón, me va a prender este otro. ¿Vale? Esa es la forma, pues, de identificar un relé. ¿Vale? ¿Listo? Y mire que obviamente la bobina tiene unos valores de ohms. Listo. Bueno, entonces sigamos acá. Compartamos pantalla. Espero que les haya quedado claro. ¿Vale? Entonces, bueno, ya vimos, ya vimos entonces por componentes electromagnéticos. Entonces, eh, hay interruptores, entonces relés que son controlados magnéticamente. Es decir, un pulso eléctrico genera un campo magnético para que me haga un cambio allá. ¿Por qué son interesantes los relés? Porque primero se aíslan del circuito. Es decir, mire que la señal que está entrando no es la misma que sale. Yo puedo aislarlo. Y con eso controlo y con eso protejo circuitos. Pero a la vez la señal de salida, la señal que está acá, esta señal que está aquí, es decir, este punto, yo lo conecté a la misma fuente. Pero si yo quiero incrementarlo, yo aquí le puedo meter más tensión. Yo aquí en este punto, miren, yo le puedo meter 120 voltios. Divinamente le puedo meter 120 voltios. Y con eso controlo desde pequeños voltajes con corrientes más grandes. Hagámoslo aquí rápidamente para que no nos quede la duda. Después vamos a llamar una eh, B, B source, creo que es, no, ¿cómo se llama señal AC? Alternador, alternator, alternator, es una señal AC, ¿ok? Pues tengo una señal AC.
con 120 voltios, notámoslo, una señal AC del tomacorriente. Me dice mi serie, me dice un bombillo serie. Entonces, bull, el mismo que habíamos colocado, pero metámosle 120, ¿cierto? Entonces, mire, hice mi circuito serie, hice mi serie, conecté los pincitos, miren, prendo el bombillo AC y lo apago, ¿ok? Entonces, con el relé lo que hago es cerrar el circuito, ¿ok? Obviamente, estos son, digamos, para temas demostrativos, pero si yo quisiera como hacer este tipo de conexiones, lo ideal sería hacerlo con un relé, pero que venga, ojalá, internamente con el componente, con el transistor y si se puede más, con un autoacoplador. Por ejemplo, por acá hay uno, pues yo estoy haciendo un proyecto después se los muestro. Mire que es un relé que viene con autoacoplador. ¿Para qué? Para que termine de aislarlo mucho más. ¿Listo? Termina separándolos completamente. Y entonces ya ahí sí no va a tener riesgos de que esta señal se venga para acá. ¿Listo? Digamos como un tema de aislamiento completo que tengo. Eh, Dentro de 8 días les puedo mostrar el proyectico que estoy haciendo mm, sobre el tema de encendido de luces a través de una página web. Entonces, mire que son relés con autoacopladores. El que quiera hacer un proyecto de estos y que quiera trabajar es súper barato. Mire, un relé Arduino con autoacopladores. ¿Cuánto vale? Eh, Creo que no supera los 20.000 pesos. Miren, uno solo vale 10, pero yo quiero comprar el de los 4, de Arduino con 4. Mire, este de 4 viene con autoacopladores, vale 17.000 pesos. Y te aísla completamente el circuito. ¿Ok? Ya para el que quiera, pues, hacer circuitos conectando enlaces. ¿Listo? Pero mire la funcionalidad de un relé. Desde corrientes pequeñitas, puedo controlar grandes tensiones. Entonces, son relés interruptores a través de controlados magnéticamente. Entonces, esos son los electromagnéticos. ¿Cuáles son los electroacústicos? Mire que la palabra acústico nos hace relación a sonido. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son esos? Por ejemplo, el micrófono y los altavoces. ¿Listo? Entonces, el micrófono. El micrófono recibe una señal de sonido y me entrega una señal eléctrica. ¿Sí? Entonces, recibe una señal de sonido y la transforma a una señal eléctrica. Y el altavoz, al contrario, el altavoz recibe una señal eléctrica y la convierte en sonido. ¿Listo? Pues, esto lo acabamos de escuchar en el multímetro, es un pito, entonces es un eh, componente que recibe un pulso eléctrico y genera un sonido. ¿Listo? A veces hay unas platinitas internas que oscilan, ¿no? Pero pues me genera ese sonido. Y componentes optoelectrónicos. ¿Qué son los componentes optoelectrónicos? Que me generan eh, a través de un pulso eléctrico, me generan una luz. ¿Ok? ¿Cómo cuáles? Un diodo LED. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, un diodo LED. Tenemos acá, tenemos acá un, tenemos acá un diodo LED también. Entonces, tenemos el multímetro en la escala de diodos. ¿Listo? Un diodo LED. Diodo LED. Entonces, el diodo LED lleva una polarización. Por lo regular, el pin más largo es el positivo, el pin cortico es el negativo.
¿Listo? Entonces, pin más largo, positivo, y pin más cortico, negativo. ¿Ok? Entonces, miren, pin más largo, positivo, pin más cortico, negativo. El pin más largo, preciso, en la escala de diodos del multímetro, ¿listo? Miren, ahí ilumino. ¿Listo? Todo ilumino. Y lo conecto de forma inversa porque es un diodo rectificador. En la simulación vimos que un diodo rectificador inverso no me conduce y un diodo LED tampoco, porque es de la familia de los diodos. De forma directa sí me conduce. ¿Listo? Y esta señal que me está dando ahí es el voltaje que él necesita para poder generar iluminación. O sea, necesita 1717 milivoltios o 1.7 voltios. ¿Listo? Ahí ilumino. ¿Listo? Entonces, eso es lo que nos dice acá. La componentes optoelectrónicos son aquellos que transforman la corriente eléctrica en este caso, luz. ¿Listo? Entonces están los LEDs, fotodiodos, pantallas, fotoacopladores. ¿Listo? Entonces, para resumir los tres, los componentes electromagnéticos son aquellos que me eh, transforman la energía eléctrica en un pulso magnético. Ejemplo, los relés o transformadores. Electroacústicos, lo que me transforman energía eléctrica en sonido o los que me transforman sonido en energía eléctrica, o sea, micrófonos o altavoces. Y componentes optoelectrónicos son los que me convierten la energía eléctrica en energía luminosa. ¿Listo? Como ejemplo, los diodos LEDs. ¿Ok? El LED, componente electrónico por excelencia. Entonces, el LED, ¿qué significa LED? Dice que Light Emitting Diode, es un diodo emisor de luz. Esto es, digamos, la traducción en inglés. Es el ejemplo perfecto de un componente optoelectrónico porque realiza una conversión directa y eficiente en energía eléctrica en energía luminosa. De energía eléctrica a energía luminosa. Al aplicar voltaje, los electrodos del material tipo N y los huecos del material tipo P se mueven hacia la unión PN. Entonces, mire que lo que acabamos de ver es que cuando analizamos el diodo LED, él me marcó un voltaje, ¿cierto? Es 1700 milivoltios o 1.7 voltios, en este caso, pues el diodo rojo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que me está diciendo ahí de la inyección de los portadores es que para que se muevan esos electrones, pasen de un lugar a otro, ellos necesitan mínimo 1.7 voltios, ¿ok? Si yo lo regizo con menos de 1.7 voltios, el diodo LED no me va a iluminar, ¿ok? Entonces, ese es el voltaje mínimo que necesita para pasar de un lugar al otro. Es decir, que pasen los electrones de un lugar al otro para que en el momento que haya ese salto, genere ese pulso de luz, ¿ok? La unión de los electrones y los huecos se recombina liberando la energía. En el momento que hay liberación de energía, hay luz, hay fotones, ¿listo? Los fotones generados escapan del semiconductor como luz, ¿ok? ¿Cuáles son las ventajas de los LEDs? Entonces, eficiencia energética, 80% menos consumo que los bombillos incandescentes, que los bombillos halógenos. Lámpara de vida útil, por ejemplo, hasta 50 horas de funcionamiento. Es por eso que ahorita, hoy en día, de los bombillos incandescentes que teníamos en las casas, pasamos a los bombillos que venían como una espiral, que eran los bombillos con unas mezclas de químicos como neón, bueno, infinidad de químicos, y ya esos bombillos ya están saliendo del mercado y están entrando los bombillos LED a nuestro día a día de nuestras casas. ¿Por qué? Porque antes no había, el diodo no tenía como ese poder de poder iluminar lo suficiente y ahorita pues con un trabajo que hicieron, aplicándoles más potencia, adicional a ellos pues han encontrado pues que mejorándole el tema de los lentes, el tema de la refracción, hacen que ellos iluminen mejor y con esto pues vamos a tener las dos primeras cosas que es menos consumo de corriente, mayor duración
durabilidad. Entonces hay unas ventajas significativas que seguramente el diodo va a estar durante mucho tiempo pues acompañándonos en nuestra sistemas de iluminación. Esto ya está pasando también para los vehículos. Estamos viendo motocicletas donde ya la gente prefiere ponerle el diodo LED no solamente a las farolas direccionales, stop, sino también a los sistemas de exploradoras y también en los vehículos, ¿sí? Hay hay unas desventajas que seguramente en algún momento también van a trabajar en ello y es en la desventaja que da la luz blanca con respecto a la lluvia o con respecto a cuando el piso está mojado, que casi no se pierde un poquito de iluminación y eso se debe al tema del contraste, ¿cierto? Y por eso ya hay unas exploradoras que, no sé si ustedes las han visto, que las venden de varios colores. Viene blanca y o viene amarilla. Y eso precisamente se hace cuando está lloviendo o cuando o el piso está mojado. Entonces la recomendación es que se cambie el LED a amarillo, pero usted puede cambiarlo automáticamente, cambia el color y la luz completamente mejora. Eso se da por un tema de contraste. Pero digamos, eh, pasado esa situación, en las demás otras condiciones, en piso seco, condiciones normales de noche, la luz LED pues da una iluminación bastante significativa, ¿ok? Mucho mejor que los demás, es ecológico, no tiene gases tóxicos, no tiene mercurio, bueno, todas las ventajas que ustedes se pueden imaginar con este tipo de tecnología. El micrófono, pues lo que veíamos ahorita, que es un transductor electroacústico. Entonces, el micrófono es un componente electroacústico especializado para convertir ondas sonoras de la vibración del aire, bueno, en pulsos eléctricos. Entonces, el diafragma del micrófono vibra cuando las ondas sonoras lo impactan. Entonces, mire que internamente el micrófono tiene unas fibras eh, que ellas oscilan con el sonido. Entonces, al generar esas fibras que se llaman materiales piezoeléctricos, ¿listo? Eh, vibran y generan unos pulsos eléctricos. Esos pulsos eléctricos son muy pequeñitos, son en milivoltios, pero pues llegan unos amplificadores, en este caso pues transistores o circuitos integrados, que hacen de que esa señal se amplifique y ya se pueda de alguna manera regular en componentes de salida como parlantes o lo que ustedes se quieran imaginar. Entonces básicamente así es como funciona un micrófono. Desde una membrana de piezoeléctrico hasta un pulso eléctrico pues que se genere gracias pues al tema de la electrónica, ¿ok? Y ese principio pues lleva muchos años trabajando y todavía sigue trabajando con el mismo principio, ¿ok? El transistor como ejemplo integral. Entonces, el transistor es un componente que tiene básicamente eh, varias clasificaciones. ¿Listo? La primera clasificación que tiene el transistor, primero, pues por su estructura es discreto, es lo que decíamos ahorita inicialmente de los discretos o los integrados. Es un componente discreto, pues porque obviamente no es un circuito integrado, es un solo componente individual y está conformado pues por tres pines que son base, colector, emisor que pueden soldarse o se pueden reemplazar en un circuito. Clasificación funcional es activo, ¿por qué? Porque me puede generar amplificaciones de señales, ¿ok? Material semiconductor, porque es básicamente está compuesto por diodos, es decir, es la unión de dos diodos, y los diodos pues son circuitos semiconductores que están compuestos por material, en este caso de silicio, principalmente pues el silicio creando regiones PN que forman las uniones necesarias para su funcionamiento. Aplicaciones de los diodos, de los transistores, como amplificador y como interruptor, es decir, esos son los dos tipos de funcionamiento que podemos encontrar en los transistores. Pero entonces mire que vemos que el transistor tiene esa particularidad, que tiene varias clasificaciones en sí. Es decir, es uno de los ejemplos más utilizados en este tipo de clasificaciones. ¿Vale? Listo, compañeros. Eso es básicamente los que les había preparado pues para el material del cuestionario. Son
10 preguntas que tienen para ese cuestionario, 40 minutos para que la resuelvan. Apóyense también con el material de apoyo que está también ahí. Y nada, pues desearles la mejor de las suertes para que les vaya muy bien en ese cuestionario. Para los que ya lo contestaron, yo vi que ya algunas personas lo contestaron. Yo creo que ya esta semanita que viene termino, me coloco al día ya y les evalúo ese cuestionario también a las personas que no lo han hecho, por favor, para que esta semanita lo hagan y vamos ahí en el día a día de las evidencias, ¿vale? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud, si quedó todo claro. Todo claro, profe. Vale, muchas gracias. Bueno, se conectaron poquitos hoy, ¿no? Pero bueno, ahí estaremos enviando también el enlace de la reunión para que los que no se pudieron conectar puedan verlo. Listo, compañeros. Bueno, está escribiendo Lisette. Esperamos a ver qué nos dice Lisette. Ah, bueno, Lisette, ya los documentos del correo. Sí, claro que sí. Yo creo que mañana o el jueves les envío la grabación junto con este material que acabamos de ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, muchas gracias muchachos por haber sacado este espacio para que nos reunamos un ratico y nos vemos entonces, Dios mediante, dentro de 8 días. Yane, dale. Yane, levantaste la mano. O sea, de pronto se le levantó. Bueno, de pronto se le levantó a Yane. Buenas noches, instructores, que no podía deshabilitar podía habilitar el micrófono. ¿Me Ah, bueno, no, escuchan? dale, tranquila. Sí, ahí te escuchamos. Una preguntita, ¿usted está subiendo las clases a Sajuna o al correo? Manda el enlace al correo. No, yo lo que hago es, les envío el enlace de la clase por YouTube y también se la comparto al profe Francisco para que él lo suba porque yo no tengo acceso a administradores a Juna, ¿sí? Él me ha dicho que sí está pendiente por subir algunas clases, pero la idea es que queden todas en Sajuna, ¿vale? Entonces, como yo sé que no se van a subir de forma, eh, de forma rápida, entonces lo que yo hago es, más bien se las envío al correíto para que la tengan ahí, Ok, instructor, muchas gracias. ¿vale? Con gusto. Si de pronto ustedes no tienen todas las clases, pueden ingresar ahí a mi usuario en YouTube, de la cuenta de YouTube, y ahí pueden buscar las clases. Yo ahí las tengo pegadas todas, ¿vale? Para que las vean. De pronto alguna clase que de pronto les faltó, la puedan revisar. Vale, instructor, muchas gracias. Bueno, bueno, igualmente ustedes, una feliz noche, ¿vale? Muchas gracias. Buenas noches para Bueno, todos. buenas noches, que estén muy bien. Hasta Hasta luego. luego. Luego, profe, gracias. Gracias. Buenas noches para todos.